Infecciones bacterianas por agente específico, vamos a ir hablando de Brucella y Bartonella, ¿ya? Entonces, en el caso de Brucella, normalmente nosotros hablamos de un agente que es un cocobacilo, ¿no? Gram negativo, aerobio, ¿no? Aerobio facultativo. Entonces, acá tenemos usualmente Brucella meritensis, suis, que son los más virulentos, ¿no? ¿Dónde encontramos meritensis? Más que nada en cabras, ¿cierto? U ovejas. Y Brucella suis está en cerdos. Perfecto. Lo que pasa es que esta Brucella puede sobrevivir en leche, como dice ahí, hasta 8 grados, 3 semanas en carne congelada y 3 meses en el queso de cabra. Entonces, la pregunta clásica es el paciente que ingiere queso, ¿no? De una zona de la sierra, Brucella y en Lima sierra, por si acaso, y tiene la capacidad, por ser intracelular, de invadir el res. Si invade el sistema retículo endoplasmático res, vamos a tener compromiso principalmente de hígado, de vaso y de médula ósea. Entonces, como tiene ahí, perfecto. Esto en médula te puede dar pancitopenia, te puede dar hemofagocitosis, ¿ya? ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo? Entonces van a ir abocados a los que tienen contacto directo con el animal infectado en este caso, pero también podemos tener a los veterinarios. Veterinarios, los que manejan justamente animalitos que están abortando, ¿no? Precipita bastante el aborto en los animalitos, esta Brucella. Ojo que Brucella abortus, ¿ya? Es el que más granulomas nos da, granulomas. Y el que más abscesos me da es Brucella suis, del cerdo, abscesos, ¿ya? ¿Abscesos dónde? A nivel articular, en el vaso, ya. La clínica, ¿cómo vamos a tener esta clínica? Por lo general hay una fiebre. ¿Y cómo es la fiebre? Es una fiebre ondulante, ¿no? Es decir, viene, va, y nunca, siempre está con febrícula, y luego al día siguiente está 39, 38, al día siguiente 37,5, pero siempre está haciendo ese tipo de patrón. Hepatoespleno, también es otra característica. Artritis periférica, también otra característica. Sacroileitis, importante, la gran pregunta, siempre preguntan esto en ENAM, sacroileitis, ¿ya? Recordar eso. Puede haber complicaciones meningias, rigidez de nuca, sí, rigidez de nuca. Y también en varones hay bastante orquitis y hepatitis granulomatosa. ¿Qué es esto? Esto es el medio bifásico. ¿Cómo se llama este medio bifásico? Ruiz Castañeda. El medio bifásico de Ruiz Castañeda sirve para hacer la identificación justamente de Brucella, ¿ya? Aparte, ¿cómo hacemos ahora el diagnóstico? Nos están consultando. Acuérdense que la mayor parte de las brucelas tienden a partir por el screening. ¿Cómo hacemos el screening? El screening se hace con rosa de Bengala. Si hacemos screening con rosa de Bengala, detectamos principalmente esta IgG tipo 1, ¿ya? Entonces, para decir si ha habido contacto o no, rosa de Bengala. Perfecto. Para hacer el diagnóstico en una forma aguda, buscamos aglutinaciones. ¿Y cómo son las aglutinaciones? Buscamos aglutinación, pero hay dos, en tubo y en placa. Entonces agarramos la aglutinación en tubo y esta aglutinación en tubo te detecta IgM, que es marca lo agudo, y también te detecta un IgG, que es la tipo 2. ¿Cuánto es el punto de corte para decir que es positivo? Más de 1 en 25, aglutinación en tubo. ¿Y qué utilizo yo para hacer el monitoreo de la enfermedad, el seguimiento? Utilizamos 2-mercaptoetanol, ¿ya? ¿Y para qué sirve el 2-mercaptoetanol? Detecta IgG. Este IgG se va a producir porque se está degradando, se degrada todo el IgM, ¿ya? Entonces, el IgM, perfecto. Para seguimiento, utilizamos 2-mercaptoetanol. Para screening, rosa de Bengala. Y para diagnóstico en agudo, aglutinación en tubo. ¿Cómo va a ser el tratamiento, doctor? Son 6 semanas. ¿6 semanas de qué? De doxi y rifampicina. Entonces, mezclamos doxiciclina y lo combinamos con rifampicina. Ojo que anteriormente se utilizaba bastante lo que era gentamicina, pero se vio que había mucha recaída. Y doctor, ¿qué pasa si tengo una neurobrucelosis? Perfecto, o una meningitis. Le agregamos simplemente ceftriaxona, doxi, rifa, y completamos ya no 6 semanas, sino hasta 4 meses. Perfecto. Ahora vamos a hablar de Bartonella. En Bartonella, lo que tenemos que recordar, igual lo pongo acá como un intracelular, es un cocobacilo gram negativo. Tinciones para identificar Bartonella, tinción de Giemsa y tinción de Wright. Hemos visto en el otro lado Ruiz Castañeda, ¿ya? Entonces la lutzomia, usualmente, lutzomia verrucarum, que es el más frecuente, está entre los 500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, tiene hábitos nocturnos, y acuérdense que hay varias lutzomias, no vayan a pensar, en Ancash, Lima está verrucarum, pero en Cusco tienen peruensis, en Cajamarca tienen la lutzomia robusta, etc. Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque en la enfermedad de Carrión, pues obviamente cuando hubo los trabajadores en el centro, ¿no? De la Sierra Centro, en la Oroya, pues vieron los casos que se afectaban con un cuadro anémico febril agudo, ¿no? En la fiebre de la Oroya denominada. Entonces acá tenemos prácticamente la zona que hay que recordar, siempre Ancash, Cajamarca, Lima, ¿no? Cusco también, perfecto. Entonces en epidemiología vamos a recordar la enfermedad de Carrión, ¿no? Que es la forma aguda, es una forma de anemia y fiebre. Entonces lo que más vamos a ver en Carrión es palidez. De ahí viene hepatomegalia. Después de hepatomegalia tenemos fiebre y consecuentemente tenemos ictericia y demás. En la forma de Carrión, algunas veces puede complicarse, ya sea linfadenopatías, taquicardia, esplenomegalia, etc. Y tenemos a veces anasarca. O sea, es agudo y puede darte todas esas complicaciones. Pero ¿qué más? ¿Qué más complicaciones? ¿Y a dónde van las preguntas en el examen? ¿Qué han dicho alguna vez? Complicaciones de enfermedad de Carrión. Entonces vamos a ir a las formas neurológicas, neurobartonelosis, no pueden convulsionar, pero principalmente los oportunistas. En los oportunistas tenemos principalmente infecciones, ¿no? Infecciones invasivas. Hacen salmonela, hacen malaria, hacen toxo, ¿no? Toxoplasma, hacen bastante bacteriemia por BGN. Entonces todas estas características son importantes, ¿no? Porque principalmente vamos a tener esa afectación, ¿no?
Entonces, son basadas en las preguntas que nos han dado. Y el paciente a veces muere pues por pericarditis, insuficiencia cardíaca. La forma tardía de presentación es la verruga. Pueden pasar meses y no ha recibido un tratamiento, a veces no hacen esta forma, no, por lo general no hacen esta forma aguda, pero vienen y hacen las formas de las verrugas, por lo general en niños, están meses sin tratamientos y hay un cuadro de progresión. Van de una forma miliar, como en la imagen de acá abajo, puntitos así múltiples, luego van de la forma miliar a la forma nodular, ¿no? Son nodulitos que se forman, y luego unas formas tipo monedas, miren acá cómo se van formando, nodulares, y la forma mular, como forma de monedas. Esta mular es la que más sangra, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico yo? En una fase eruptiva, ¿ya? En una fase eruptiva, por lo general, fase eruptiva, cuando ya tiene las lesiones dérmicas, lo que hago yo es biopsia. Puedo apoyarme a hacer inmunofluorescencia, sí, pero también puedo hacer ELISA, Western blot, así. En la fase aguda, yo puedo hacer detección a través de frotis, incluso gota gruesa también sirve acá, hemocultivos, y también PCR. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una bartonelosis? Tenemos la forma aguda, ¿no? Si es una aguda y no está complicada, ¿no? Complicada, ¿qué tenemos? Cipro, ¿no? Ciprofloxacino. ¿Cuánto le vamos a dar? 14 días. Acá hay otras opciones como amoxiclavulánico, pueden dar cloranfenicol, si desean, ¿no? Pero cuando ya se complica, es decir, la forma grave, ya definitivamente va cipro, y le agregamos por lo general ceftriaxona u otra cefalosporina de tercera como ceftazidima. Si es un cuadro neurológico, vamos hasta 14 días. Ahora, si es un cuadro crónico, en estas lesiones, digamos, dermatológicas, lo que vamos a dar como tratamiento de elección es acitromicina, mínimo acitromicina. ¿Ya? Son 7 días seguidos y de ahí puedes pasar a una dosis de refuerzo en el día 14. Algunos utilizan rifampicina por ahí, ¿ya? Pero más o menos esas son las preguntas que pueden ir surgiendo en el camino. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. Perfecto. Nos vamos a ver, a ver. Mientras que está en el viaje, eso creo que era profilaxis de la malaria, si el paciente está en el viaje, puede seguir tomando, ¿no? Si su viaje era corto y se acabó, tiene que seguir tomando, en este caso, la doxi hasta el mes después de que esté, o sea, si el viaje está durando todavía ahí, tiene que estar doxi un mes. Ya, Bartonella bacilliformes. El medio de Ruiz Castañeda, por lo general, es un medio sólido y líquido, ¿ya? No, son la rosa bengala y las aglutinaciones no tienen directa relación porque detectan más que nada el fenómeno inmunológico, la presencia de inmunoglobulinas. En cambio, la Brucela es un medio, el medio de cultivo, pues demora, ¿no? En 40 días por lo menos ahí, ¿ya? En tener ese tema. Por ahí nos están preguntando, doxi, 100 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y puedes utilizar rifampicina hasta 600 miligramos una vez al día por 6 semanas, ¿ya? 42 días, ¿no? En el caso de Brucela. Salmonella, malaria, se complican en la fase hemática, fascistoide crónico, verruga. Más frecuente en niños, ya. Gestante con Bartonella. María, esa pregunta sí es difícil, pero la gestante con Bartonella podría recibir, sobre todo si es una forma aguda, podría ir con amoxicilina o amoxiácido clavulánico. Pero si es una gestante que está malita, está grave, le podríamos dar ceftriaxona o en este caso se le podría adicionar ceftriaxona y cloranfenicol. No tenemos cloranfenicol, que yo sepa, pero bueno, cipro no se podría dar en ese caso, ¿cierto? Entonces le vamos a dar ese tratamiento. Ya. Sí, son las 7, estamos contra el tiempo, ayer nos hemos demorado, así también, pero bueno, no sé, vamos a arrancar hasta donde se pueda, porque no hay otra fecha para repetir la clase. Así que vamos a continuar, hasta donde puedan. Por ahí. Sí, pues desinfecto es un montón, como se darán cuenta. Así es, lo siento chicos, pero los conceptos tienen que quedar claros. En la actualidad se presentan estas enfermedades, sí, ya han bajado bastante, pero brucela es una enfermedad que tenemos en Perú y realmente se ven casos, tal vez en los hospitales nacionales es donde vemos las referencias a nivel de todo el Perú, ¿ya? Muy bien. Sí, es increíble, pero es demasiado claro, lo sé, pero lastimosamente a mí me gustaría que Infecto me ponga mínimo unas 10 horas, ¿no? Para poder explicar todo. Ya, sigamos. Leptospira. Entonces, leptospira es una espiroqueta, es importante, ¿ya? Porque usualmente la vamos a identificar en campo oscuro. El periodo de incubación es de 4 a 14 días y principalmente está en la orina de los roedores, pero están principalmente en los túbulos renales de estos roedores, ¿ya? Entonces ahí se quedan, orinan ahí y principalmente vamos a ver que hay transmisión directa, es decir, pueden haber un contacto, ¿no? Por la orina o el tejido de estos animalitos y también pueden haber justamente una transmisión indirecta, ¿no? Por contacto, en este caso con agua, ¿no? En este caso cuando suben los agricultores de arroz, por ejemplo, que están ahí descalcitos, van y definitivamente tienen un contacto con la orina. No necesariamente tienes que tener la piel con una injuria, ¿ya? Eso sí hemos revisado, hay bastante biopelea, pero es importante. La epidemiología es indirecto y hay contacto con fuente de agua y, como le digo, los trabajadores agricultores de arroz son los que tienen factores de riesgo. Agricultor de arroz, veterinarios también. Entonces, puede ser por piel lesionada, como estamos mencionando, o no, contacto con agua. Se fue de visita a San Martín, la residente con su amiga y vuelven con fiebre, ictericia, ¿no? 90% de las formas son anictéricas, por si acaso, ¿ya? O sea, no vayan a plantearme de frente que es siempre ictericia, pero en esta presentación puede haber
un periodo de 4 a 7 días viene fiebre, el paciente se queja de cefalea y sobre todo mialgias. Y esas mialgias son a predominio de pantorrillas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta forma nictérica puede progresar, puede ser una forma de septicemia, ¿ya? Hay una forma de leptospiremia, y esa leptospiremia se traduce por lo general con hemorragia conjuntival, ¿no? A veces hay hemotisis también, pero miren ustedes acá en la fotito la hemorragia conjuntival. Y hay una fase inmune que incluso es más crónica, que puede durar tiempo, donde podemos ver hasta después de 30 días del cuadro, meningitis aséptica, y también se comprometen con uveitis, ¿ya? O sea que tengan cuidado. En cambio, la forma de presentación, ya la más grave, en este caso, la forma ictérica, ¿no? Que es el otro porcentaje que hemos dicho, 10%, o ya la llamada hepatonefrítica, ya es la forma del síndrome de Weil, ¿ya? Y si ahí preguntan por el síndrome de Weil, perfecto, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. Entonces son síntomas muy intensos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor? A través de una ELISA IgM, ¿no? Pero también podrían utilizar la prueba de microaglutinación en tubo. Este MAT o microaglutinación en tubo, idealmente tendrían que tener una muestra separada en 15 días, perdón, y esta muestra de microaglutinación en tubo MAT, ¿ya? Con un título de 1 en 800, más de 1 en 800, ya confirma prácticamente la leptospirosis. ¿Cuál es el tratamiento? Para una forma leve, usualmente en adultos vamos a ir con doxiciclina. Por lo general, la leptospira se va a morir con cualquier antibiótico, pero pueden utilizar doxiciclina, amoxicilina, cipro también. En gestantes, hoy estamos con las preguntas puro gestantes, amoxicilina, ¿ya? O erito a veces también. Y si es moderada o severa, como en un Weil, pueden utilizar penicilina o ceftriaxona, ¿ya? Principalmente, penicilina o ceftriaxona. Muy bien. Entonces, acuérdense, dolor en pantorrillas, MAT como métodos para poder hacer los diagnósticos. Ahora tenemos tétanos. En tétanos es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, tiene esporas, que es justamente uno de los factores de virulencia, y flagelos, ¿no? Entonces hay dos toxinas, una la tetanoespasmina y la tetanolicina. Entonces hay que buscar, pues, porque esta toxina tiene importancia. ¿Por qué es importante la toxina? Porque la toxina puede tener una actividad bloqueando. ¿Qué bloquea? La liberación. ¿De qué liberación estamos hablando? De GABA, ¿ya? Si el GABA normalmente tiene una acción inhibidora, si bloqueo esta liberación inhibidora, entonces voy a tener más bien una inhibición de motoneurona alfa y eso va a generar una hiperactivación, ¿no? Hiperactivación en tétanos. Si hay una hiperactivación del sistema nervioso autónomo o hasta anterior también, la motoneurona alfa anterior, perfecto. Esta toxina está yendo a nivel de médula, por si acaso, ¿ya? Médula espinal. Entonces, cuando nosotros preguntamos en la clínica cómo va el paciente, recuerden ustedes que hay una progresión. ¿Y cómo es esa progresión? Descendente. Es una progresión descendente. Si es progresión descendente, miren ustedes, tienen el trismo, la risa sardónica, pueden progresar, hacen opistótonos, fiebre, diaforesis, hipo o hipertensión por lo general, ¿ya? Fiebre también es importante. Pero dentro de todo, les dije que la médula espinal estaba afectada. Entonces, ¿cómo está el nivel de conciencia en estos pacientes que tienen tétano? Esto sí es importante, es un diferencial. Está ok, ¿ya? Estos pacientes están conscientes. Puede haber cefalea, irritabilidad las primeras semanas, pero después pueden tener estas formas en tétano generalizado. Entonces, hay tétanos que son generalizados, que es lo que hemos visto descrito en la clínica, pero también hay tétanos que son localizados. Hay veces cuando va uno, por ahí se pincha con un clavo, ¿no? A veces lo deja pasar, no se cuidó, no tomó profilaxis, no hizo lavado de la herida, y puede venir con un tétanos localizado, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es clínico, netamente clínico. Y el tratamiento hay que asegurar en la primera hora, principalmente, vía aérea. Aseguren vía aérea, benzorelajantes, benzodiazepinas, becuronio, midan CPK, mioglobinas, ¿ya? Y el manejo es temprano, en las 24 horas. Segundo, pueden agregar inmunoglobulina humana, antitetánica. Su antitetánica, inmunoglobulina, ¿no? Le pasamos inmunidad, en este caso, ¿no? Rápida, para que pueda recibir, y lo acompañamos de toxoide tetánico. Un agente antibiótico que tenga actividad justamente contra estas toxinas, tetanoespasmina, sería metronidazol, ¿ya? Metronidazol sería una opción de tratamiento hasta 10 días por lo menos. Ok, vamos a continuar con peste, botulismo y antrax. La vacuna, sí, claro que sí. ¿Leptospira coexiste con dengue en la selva? Sí, por supuesto. El diagnóstico de leptospira te agarras con MAT. ¿Cuál sería la sospecha del manejo? El dengue, la fiebre dura menos de 7 días. La leptospira puede durar más de 7 días. La leptospira no cursa con ictericia por lo general y cuando se complica lo hace más tardío que el dengue. El dengue hay una fase mucho más rápida, progresiva. En el día 4 o 5 el paciente con dengue puede evolucionar muy mal. Claro, leptospira no, en gestante no recibe cipro. Leptospira 10 días. Ya listo, claro. Entonces tenemos ahora, hablando de peste, botulismo y antrax, y pasamos a las infecciones virales. En peste lo que quiero que recuerden es Yersinia pestis acá, gram negativo, no móvil, anaerobio facultativo, un crecimiento óptimo, y esta proteína F1 es de factor de virulencia, tinción bipolar, Giemsa, Wright y Wilson. Entonces, no se olviden siempre en la epidemiología, ¿no? Porque en estos pacientes recuerden que hay un ciclo en el roedor, ¿no? Son roedores sinantrópicos, están en el campo, luchan con otros roedores por posición y son picados, ¿no? Entonces hay una pulga en este caso, que en este caso es el responsable, que es la Xenopsila, ¿no? La que está relacionada con la picadura, puede estar ahí meses acarreando esto y tiene un periodo de incubación, ¿no? Usualmente que va de 1 a 7 días después de que ya estuvo en contacto con estos roedores. Lo más común es que sean asintomáticos, ¿ya? Hasta un 70% hacen formas asintomáticas. Pero lo que vamos a ver es fiebre y sobre todo lo más característico en peste es la presencia de bubón.
el bubón, que puede estar hasta en un 10%, puede ulcerarse, puede gangrenarse y puede progresar a septicemia. Esta septicemia viene con náuseas, vómitos, etc. Hay formas complicadas, que son justamente las que vemos y las que más miedo dan, que son las pestes neumónicas. Las pestes neumónicas pueden ser primarias o secundarias. En la primaria, pues definitivamente viene y encontramos una consolidación, y en las secundarias, por ya diseminación hematógena, ya pueden hacer otros patrones intersticiales así. Peste neumónica mató a un interno hace, vean en las noticias acá en Perú, me parece en el año 2010, en el norte, ¿no? Definitivamente. Si uno tiene que buscar toda la zona de peste, vayan a Lambayeque, a Piura, a Morrope, en esa zona se van a dar cuenta de los antecedentes y los más grandes brotes que han habido de peste en todo el Perú. Diagnóstico se puede hacer a través de inmunofluorescencia directa, podemos pedir ELISA también para IgG, para peste. Tenemos esta prueba rápida que te detecta esta F1, prueba rápida que detecta F1. También pueden hacer por PCR, y cuando hay algunas tinciones específicas, hay una tinción de Wilson, por ejemplo, que pueden utilizar, ya sobre todo para hallazgos en meninges. Tratamiento en adultos, la única indicación hoy en día de este antibiótico, streptomicina, debería estar relacionado con peste, ya no en tuberculosis, streptomicina 7 días, ¿ya? Esto es el tratamiento, bien difícil de conseguir, salvo por la intervención, y para el regalo, para que tanto que consultan, gestantes, gentamicina, ya, 7 días. En botulismo, ya, en botulismo, tenemos Clostridium botulino, esporas y un bacilo gram positivo, ¿no? Son resistentes al calor. Entonces uno, por ejemplo, en los niños cuando ingieren miel, ¿no? Si ingiere miel, esta toxina viene y va y se absorbe. ¿Dónde se va a absorber? En duodeno y yeyuno, ¿ya? Y en los adultos, por lo general, sería por inhalados o heridas, ¿no? En adultos es en heridas o en una toxina preformada que viene a veces en las conservas, ¿no? Entonces en adultos hay toxina preformada, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la clínica? Y acá bien claro está. Está la parálisis descendente y es simétrica, por si acaso. Hay parálisis facial, hay visión borrosa, pero el estado mental está normal. Ojo, no hay deterioro cognitivo. La pupila puede estar midriática también en este caso. En los lactantes podemos tener flacidez, estreñimiento, debilidad, llanto débil, babeo, ¿ya? Y no hay fiebre. Entonces, predominantemente hay varias toxinas. Hay algunas como la toxina A. La más grave de todas las toxinas en botulismo es la toxina A, la más grave. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento en botulismo? La pregunta iría dirigida a la antitoxina. Antitoxina que se debe aplicar antes de las 48 horas, y esta es la que neutraliza toxina libre, ¿ok? Y las heridas, usualmente si están ahí, ese ha sido el punto de ingreso, definitivamente hay que hacer debridamiento. Ok. Anthrax. En Anthrax, recordemos que tenemos principalmente Bacillus anthracis. Hay dos subunidades, factor A, factor edema letal, y el factor B, el protector. Lo que quiero es la clínica en este caso. ¿Cómo vamos a recordar la clínica? En el 95% de las formas es cutáneo y tienen esta escara. Es una escara que es necrótica, ¿ya? Y en esta escara necrótica no duele, por si acaso. Miren, la escara no duele. Pero puede haber acompañado componente gastrointestinal, y también podemos tener, cuando hay inhalación, ojo, en los que trabajan con lana, ganado, los que hay en Lurín, en la zona ahí están cuidando las lanas, ¿no? De las ovejas, están sacando ahí, pueden contaminarse, es una profesión de riesgo, ¿ya? Entonces vienen, hacen fiebre, hacen tos y empiezan a haber mialgias, ¿no? Por inhalación, rapidísimo, ¿ya? Y el paciente puede tener falla respiratoria, y acuérdense que Anthrax es utilizado como agente de bioterrorismo. El diagnóstico, usualmente lo hacemos a través de un raspado de la úlcera y buscamos el Bacillus anthracis. Con una tinción de Gram y cultivo podría ser suficiente. Tratamiento, se muere con cipro y se muere con doxiciclina. Ok, ahora sí, pasamos a infecciones virales. Ajá, la peste neumónica es la muerte, sí, es la muerte, exacto.